qué jugaban los reyes. Vamos a intentar en los siguientes minutos pues contarles a qué jugaban durante la historia. Sobre todo nos vamos a centrar en un siglo que para el juego fue muy importante, el siglo XVIII, pero no obstante intentaremos pues explicarles un poco cómo estaba asociado el juego, sobre todo exclusivamente a los reyes. Esta palabra exclusivamente tiene su importancia. Y para contarnos todo esto nos acompaña Eduardo Juárez, él es cronista oficial de Real Sitio de San Ildefonso y también profesor tutor de Historia Contemporánea en nuestra universidad. Bienvenido. Muchas gracias, hola Isabel. Hablamos de juego y parece que el juego está casi unido al ser humano. Sin embargo, esto no es tan cierto porque, según me explicabas antes, el juego en el pueblo no era ni tan continuo ni quizá tan divertido. Efectivamente, el juego en sí es una actividad humana que nos sirve como aprendizaje, ¿no?, de las diferentes fases que tenemos a lo largo de la vida. Indudablemente el juego, como lo entendemos, como estamos hablando hoy, estamos hablando del juego como ocio, como diversión, el juego para divertirnos. Realmente ese es un concepto asociado a las clases privilegiadas, no asociado al pueblo trabajador. Evidentemente el pueblo, como decíamos antes, como tú comentabas, el pueblo en sí, el ocio no lo entiende como tal, sino como una parte más del juego asociado al trabajo, al proceso de aprendizaje de esos trabajos, ¿no? En sí, por tanto, la diversión, el ocio, siempre asociado a la clase privilegiada. Hablamos de ocio dentro y fuera de palacio, también de los reyes y, por supuesto, de toda su corte, puesto que a veces el rey elegía con quién o quién no jugaba. Jugaba con unos y con otros, pero siempre con los que tenía alrededor. Indudablemente, eso es un privilegio dentro de la sociedad privilegiada, ¿no? El hecho de que el rey te elija para practicar un juego, no voy a decir un deporte, sino un juego con él. No ya tanto como de cartas. Por ejemplo, imagínate a Alfonso X practicando en Toledo o en el Alcázar de Segovia jugando al ajedrez, divirtiéndose con un compañero, con una persona de su máxima confianza. Esto está reservado a los más privilegiados. Desde ese punto de vista, efectivamente, hay juegos, hay diversiones que se practican dentro y diversiones que se practican fuera. Las diversiones de dentro son más íntimas, más cercanas, sirven para relacionar también a los privilegiados dentro de ese mundo que forman con la monarquía, con la realeza, mientras que el juego de exterior puede ser un poco más amplio. En cualquier caso, es toda una teoría la que estamos tratando, ¿no? Es curioso porque ya se ha nombrado uno de los juegos que se hacen dentro, bueno, se pueden hacer dentro y fuera, pero que son muy exclusivos durante mucho tiempo de reyes, que es el ajedrez. No solamente porque el rey es la figura principal, sino porque los reyes jugaban y mucho al ajedrez a lo largo de la historia. Desde luego, además es un juego que tenemos que presumir un poco los españoles de él, ¿no? Porque es un juego que se desarrolla, digamos que entra en Europa a través de Al-Ándalus a los reyes castellanos, aragoneses, y a partir de ahí se expande por toda Europa y por todo el mundo cristiano conocido, por decirlo así. En las partidas de Alfonso X el Sabio, él hace un tratado exclusivo entre sus textos más famosos sobre ajedrez, que está custodiado en la biblioteca del Escorial, ¿no? Entonces, el ajedrez, efectivamente, el rey, desde luego, es el personaje capital de este juego, pero también es un juego que precisa de unos conocimientos, de un estudio y luego de unas piezas que suelen ser muy costosas. Es decir, ¿se puede jugar al ajedrez con piedras? Claro que sí, pero no es ajedrez. Quizás antes de que los jardines fueran algo primordial en el mundo real y alrededor de los palacios, pero en el que se hacía muchísima vida, y en una época de la historia, por ejemplo, en el medievo y también en el Renacimiento, las justas, los torneos, eran también una especie de juegos y también de deporte, porque era una mezcla que se hacía fuera, se hacía en la calle. Bueno, eran muy, muy, muy seguidos por el pueblo, ¿no? Hoy podríamos incluso compararlos con deportes tan afamados como puede ser el fútbol, ¿no? Traían masas que iban, había grandes héroes, campeones, ídolos de la gente, se apostaba muchísimo en las justas. También era una forma de mantener
ese arte de la guerra, es decir, mantener a los privilegiados preparados para el combate sin tener que haber un combate. Se creaba esto ficticiamente y, hombre, era complicado. Hubo bastantes participantes, caballeros, nobles, que sufrieron graves heridas y que murieron a causa de ellas. Es decir, era un deporte de contacto y de alto riesgo, ¿no? Una demostración del poder, de la capacidad de cada noble, de cada competidor, de cada pugnator, por decirlo así. Efectivamente, era también una sociabilización de los privilegiados con el pueblo. Digamos, servía también como unión entre los diferentes estados de una sociedad medieval, desde luego. Y cómo no, pues el comer, el bailar, el danzar, eso era algo que no era exclusivo de reyes, porque también el pueblo, por supuesto, comer no sé si comía tanto, pero bailar y danzar probablemente sí, pero que los reyes, para hacer un significado de su importancia, pues iluminaban y hacían de sus casas y también de lo que había alrededor de sus casas, pues algo muy especial para poder hacer todas estas cosas. Desde luego, la danza, el baile, efectivamente, influyen no solo en las costumbres sociales, en la manera de relacionarse, la propia clase privilegiada. Indudablemente también afecta de una manera clara, como bien has dicho, a la estructura propia de los edificios, a la construcción del palacio, de la sede, de la casa del rey, obligando a deparar un espacio importante para este tipo de celebraciones. También, como estamos diciendo, es una forma de sociabilizar a estos grupos. Aunque parezca mentira, suelen ser bastante dispersos, es decir, la propia idiosincrasia del medievo, de finales del medievo, no ya tanto del Renacimiento, donde ya digamos que la sociedad es mucho más urbana, es más frecuente que se reúnan estas clases privilegiadas, pero en aquella otra época, unos 2-3 siglos antes, estamos hablando del siglo XV, siglo XII, XIII, sobre todo del XIII y del XIV, es cierto, ¿no?, que el baile, la música, sirven para cumplir esta función de cubrir el ocio y también de cubrir la fase de relación entre unos y otros. La música y también luego el teatro. El teatro es importante para las clases populares, pero también para los reyes que lo representaban en sus palacios y también en el exterior de sus palacios. Bueno, habría que diferenciarlo, porque el teatro estamos hablando de una de las actividades más importantes desde el punto de vista no del ocio en sí, sino de la expresividad del ser humano a lo largo de la historia. Seguramente la recreación de situaciones importantes asociadas primeramente a cuestiones religiosas existieron desde los momentos más primitivos de la sociedad humana. El teatro en las cortes que estamos hablando, en las cortes medievales, en la transición del medievo a la edad moderna, desde luego el teatro cumple una función, pero hay que diferenciarlo quizás. Hay que diferenciar por un lado lo que es el teatro, no está bien decirlo así, de cámara, de corte, la representación de determinadas situaciones, siguiendo unos usos y unas modas y unas costumbres propias cortesanas, a lo que es el teatro en el pueblo, ¿no? El pueblo tiene pocas diversiones, hoy diríamos de masas, ¿no?, en los siglos XIV, XV, XVI. Tiene pocos ídolos, tiene pocos héroes, aunque parezca mentira. El teatro sirve para empujar, crear estos iconos de la sociedad que sirven como ejemplo, pero que también sirven para dar un hilo conductor de unificación a un grupo social. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del Cid Campeador. El Cid Campeador se convierte en un héroe a través de las representaciones que van haciendo en los pueblos, en los pequeños concejos, los juglares, los trovadores, creando una imagen de un ídolo totalmente alejado de la realidad. El teatro, por tanto, sirve, en ese aspecto, ese primer teatro sirve para crear unos módulos de conducta a la sociedad. Posteriormente se convierte en una de las actividades con mayor éxito, totalmente regulada. No hay más que pensar en la época del siglo de oro, incluso antes, en el siglo XVI, con las corralas, con los grandes teatros, no solo en Madrid o en Barcelona o en Sevilla, también en Londres, también en París, en las grandes ciudades. Es la diversión esencial del pueblo. ¿Y en qué momento el jardín, la parte exterior, se convierte en algo importantísimo para los palacios, para los reyes, para las cortes y también para jugar? Bueno, tú sabes que hacemos desde hace tiempo un curso muy importante de verano en la UNED, en el Recinto San Ildefonso, respecto a jardines y parques históricos. Esto lo hemos comentado muchas veces. El jardín experimenta una evolución muy característica en la Edad Media, incluso en el Renacimiento. El jardín
hasta los siglos XVI, finales del XVI y principios del XVII, el jardín del palacio es una cosa completamente exclusiva del rey. Siempre pongo de ejemplo, aunque es ya un jardín del siglo XVIII, el jardín de Sabatini en Madrid. Es un jardín aristocrático, ahí no puede entrar nadie. Es un lugar de recogimiento donde el rey se aparta de la corte y disfruta de determinados placeres como montar a caballo, pasear, a lo mejor cazar con algún amigo. Estoy pensando, por ejemplo, en los jardines del Escorial. Son jardines monacales, es cierto, pero sirven para pasear, para reflexionar. En el paso del XVII al XVIII, yo creo que la figura de Luis XIV, el Borbón francés, el Rey Sol, es importantísima porque él crea una infraestructura totalmente ficticia, convierte la corte en un escenario viviente donde cada cortesano, incluido él, representan un papel diametralmente opuesto a lo que realmente son. Ellos viven un character, que dirían los americanos, ¿no? No viven la realidad. Y el jardín se convierte en un escenario más. La construcción del jardín, por tanto, pasa a ser no un edificio vegetal donde disfrutar, sino un escenario donde ocurren cosas. Y entre esas cosas que ocurren están las diversiones. No hace falta más que asomarse en Versalles desde el palacio y ver sus jardines para ver que el jardín a veces es más impresionante que el propio palacio. También, por supuesto, en España. Y en estos jardines los reyes juegan. En estos jardines hay, por ejemplo, laberintos, distintos tipos de laberintos, donde los reyes y sus invitados, a veces los hijos de los reyes, juegan. ¿Cómo son estos laberintos? Bueno, pues el laberinto es una construcción igual vegetal, es un edificio vegetal que crece dentro de estos jardines barrocos. Bueno, la verdad es una evolución, representa una evolución desde el laberinto medieval, ese laberinto desde un punto de vista construido platónico, que es un conjunto de obstáculos, de atajos para llegar a la salvación, al centro del laberinto, hasta el laberinto del siglo XVIII del que estamos hablando. Ese laberinto que es otro escenario, que está, por ejemplo, el laberinto de Versalles, era temático, estaba lleno de estatuas que representaban a determinadas deidades grecorromanas, que siguiendo la estela, el discurso dentro de ese laberinto, podías llegar al centro con tu conocimiento de la mitología, ¿no? Y entre ellos, pues los famosos turf maze, es decir, el laberinto pequeñito, bajo, que no es tanto la dificultad de encontrarlo como de que jueguen los niños, que salten, que corran. Esa es la diferencia, ¿no? Los laberintos, por tanto, son una diversión, como tú has dicho, reservada para el rey y exclusivamente para sus amigos. De los laberintos a los juegos. También muchos importados, hablamos de Luis XIV, del Rey Sol. Los Borbones españoles trajeron de Francia, Felipe V, trajo también de Francia juegos y trajo formas de hacer en estos jardines, porque por supuesto él había pasado por Versalles y por otros jardines y palacios franceses. Felipe V es un rey que no quiere ser rey. Viene a España obligado, viene a un país que no es el suyo, con un idioma que no es el suyo, y él, para sentirse cómodo, trae todas sus tradiciones. Es cierto que estuvo en Versalles. Quizás el palacio donde más se desarrolla es el Palacio de Marly, ¿no? Que ya sabemos que desgraciadamente eso destruyó durante la Revolución Francesa. Esos juegos que él practicaba tanto en Versalles o principalmente en Marly los trae aquí como una manera de escapar de esa obligación que le impone su abuelo y que se convierte en una obsesión para él el poder huir de aquello, ¿no? Efectivamente, él importa diferentes juegos, por ejemplo, el Nocturnal, que es uno de los juegos más extraños, probablemente perdido. No existe un manual sobre este juego del Nocturnal, ni aquí, ni en la Biblioteca Nacional, ni en el Archivo Histórico Nacional, ni en la Biblioteca del Escorial. Se está intentando interpretar, porque es una interpretación, ¿cómo era este juego? Claro, llevamos luchando, intentando encontrar una documentación. Hay algunos escritos en la Biblioteca Nacional en París, pero no son exactamente reglas de cómo se juega al Nocturnal. Son ideas, son comentarios. Estuve jugando con el rey a Nocturnal, ganó, nos venció en una justa, pero no tenemos una descripción clara de cómo es el juego del Nocturnal. Sin embargo, sí sabe que tiene que ver con números. Correctamente. El Nocturnal, que es el nombre que se da en España a este juego, el nombre real en francés, la Nocturnante, es decir, el anillo que gira. En efecto, la estructura es un círculo de piedra dividido en losas, en 12 losas, que están numeradas del 1 al 12. Mucha gente piensa, por tanto, que son relojes o relojes de sol, y realmente no lo es, porque no siguen secuencialmente las horas de un reloj, los usos horarios, ¿no? Realmente lo que es una serie de losas que
permiten hacer combinaciones para lograr el número 14, porque se dice, la hipótesis básica de este juego es que era una especie de cábala para conseguir sumar 14, el número ordinal del rey sol. Y el que conseguía el 14 con la combinación mayor de números, hasta 5 números se podían emplear, ese es el que ganaba. Y juegos, por ejemplo, pues como el Mayo, que también es un juego muy especial, ¿también se jugaban en España y en qué sitio se jugaba? Hoy en día diríamos que es el precursor del golf. Mucha gente dice, el golf se inventó en Escocia, en St. Andrews. No se inventó allí. El preludio del golf es el Mayo. El Mayo, bueno, se llama así este juego por la palabra mail en francés, el mazo con el que golpeaban a la bola. En inglés se dice maul, y es un juego tradicional de la clase más baja, del grupo social más bajo, porque solo precisas de un mazo y una bola de madera. Y el concurso consiste en golpear, y el que golpea más lejos gana. Es decir, es un juego básico de las apuestas. La pista principal y única que queda de Mayo, original del siglo XVIII, que es cuando se convierte en un juego aristocrático, está en los jardines del Palacio de la Granja. En el Palacio de la Granja todavía podemos ver, además, de una manera curiosa, también se puede ver y se ha podido rescatar el juego del Mayo en el jardín también del Palacio de la Granja. Afortunadamente, podemos decir afortunadamente, la pista del Mayo se conserva. Se conserva, como siempre, muchas cosas en este país por pura suerte. Quizás por la dejadez de las instituciones públicas o porque un rey, en este caso Alfonso XIII, decidió en la pista principal del Mayo, sabes que el Mayo está constituido por 2 calles, una de 350 metros aproximadamente, que enlaza en ángulo recto con otra de los 250, por una pieza de construcción de fábrica que se llama el tambor. Alfonso XIII decidió plantarla de hierba, de césped, para jugar al polo, porque él había conocido a su futura esposa y se imbuyó completamente de las prácticas deportivas de los británicos y dijo, pues el polo es un juego maravilloso y voy a hacer 3 campos de polo en la granja. Yo voy a hacer hasta 4. El segundo que hizo empleó la pista del Mayo, la cubrió de hierba, cubrió con arena el tambor y para saltar con los caballos y practicar este tipo de hípica, ¿no? Con la maza y la bola, y eso nos ha permitido conservar la pista de Mayo en el jardín de la granja. Incluso conservamos, fíjate lo que te estoy diciendo, la fer. La fer es la puerta donde termina el Mayo, termina no en un hoyo como termina hoy en día las pistas de golf, sino que termina en una puerta metálica de hierro por la que debes cruzar, que se llama el hierro, por el que debes cruzar la bola de madera. Y tenemos conservada la pieza del 18. Ahí sigue en la granja. Pues todo esto lo pueden ver en la granja. En cualquier caso, a los reyes les gusta mucho apostar. Indiscutiblemente. Es decir, la diversión básica de un juego, de hecho los juegos, ¿cuál es su objetivo? Nada más que apostar. Es decir, jugar por jugar juegan los niños. Los adultos jugamos porque tiene un aliciente, y el aliciente, evidentemente, en estas personas poderosas, pudientes, privilegiadas, es apostar. Apostar lo que sea. Dinero, casas, títulos, personas. Apostar. Los juegos, como vemos, son importantísimos en la vida de los reyes, porque los reyes sí tenían ocio, y además un ocio no y nunca unido al trabajo, y por lo tanto podían jugar. La apuesta es importante, estamos hablando del nocturnal o del Mayo, también el agua es importante. Se paseaban por Aranjuez, también por la granja, pues se paseaban con el agua también como acompañante. Claro, efectivamente. El agua es un protagonista de los jardines y esto es una tradición más que europea, yo diría que es una tradición oriental. Los jardines, por ejemplo, la tradición de los jardines orientales en España, los jardines árabes, jardines como los de la Alhambra o del Alcázar de los Reyes Cristianos en Córdoba, estos jardines, la comunión entre el agua y los aromas y un entorno que se crea que conduce al ocio, a la diversión, al disfrute, al deleite, es una situación privilegiada. Efectivamente, el ocio como tal debemos asociarlo, como hemos dicho al principio, a la clase privilegiada. El pueblo no puede trabajar esto. Fíjate si será el agua algo divertido, algo apasionante para el juego, que la granja se llegó a construir junto a un río una infraestructura. En el siglo XVIII la construyó Carlos III para practicar la pesca, pero no la pesca como medio factor para alimentar una familia o como medio de alimentación, sino completamente diversión, para pescar por pescar, que es el camino famoso de las pesquerías reales. Los reyes, el juego, siempre y a lo largo de la historia, pues han estado unidos de una manera o de otra. Hemos hablado de juegos, hemos hablado de laberintos. Podríamos, y ya para acabar, destacar algo o alguno que fueran primordiales y que de alguna manera, cuando pensamos en juego,
y en Reyes pensáramos en este juego? Bueno, pues yo fíjate, yo de todos ellos, de todos los juegos que hemos visto, me iría directamente al Mayo. Y te voy a decir por qué. Porque el Mayo une varios factores que lo hacen un juego muy especial. De hecho, de todo lo que estamos hablando, básicamente el único que pervive, transformado en golf, también se ha convertido en un juego de clases privilegiadas. Hoy en día todo el mundo juega al golf, todo el mundo que puede. Un campo de golf es muy costoso. Es un deporte, es un juego de diversión. Nos permite sociabilizar a la aristocracia y nos permite apostar. Felipe V apostaba duramente con esto. Esto lo cuenta, por ejemplo, el duque de Saint-Simon, el embajador francés. Lo cuenta, dice: he venido a jugar al Mayo con el rey de España. Me ha avisado la reina Isabel de Farnesio: déjate ganar, yo te doy tus pérdidas. Porque el rey se enfadaba muchísimo. Y de ahí la importancia de este juego. Pues muchísimas gracias. Seguiremos hablando porque hay mucho recorrido en los Reyes y el juego. Gracias. Un placer.